Hoy día, fíjate, dentro de un rato más, uno de los candidatos va a presentar su programa recauchado, o como recauchado, no sé. Actualizado. Bueno, reformado, no sé. Los dos han cambiado harto su programa. Claro. Y uno de los aspectos tiene que ver con medio ambiente, lo más seguro. Pero más allá de quedarnos en tal o cual candidato, lo vamos a revisar más tarde. Pero hay un escenario hoy día de crisis climática muy grave y hay casos, hoy día esto se está, digamos, individualizando en comunidades. Yo creo que Petorca es como el símbolo de lo que no debe pasar y hay que atender eso, Michelle, porque ya que un colegio en Petorca deba cerrar sus puertas porque no tiene acceso a agua, me parece que habla del nivel de gravedad al cual está llegando esta situación en el país. Así es, lamentablemente Petorca, bueno, nosotros hace muchos años que se está hablando, ¿no es cierto?, del problema del agua en la zona central, pero particularmente Petorca ya es una situación que es crítica y que atenta también con la dignidad de las personas, porque primero, no tener derecho al agua es algo indigno, ¿no es cierto?, pero más aún no tener derecho a la educación, porque significa que han tenido que cerrar una pequeña escuela básica, claro, de Fernando García Oldini, ¿no es cierto?, en la comuna de Petorca, esto es en la región de Valparaíso, hacia el interior, y lamentablemente tienen una APR, ¿no es cierto?, una cooperativa de agua, y han tenido que dejar de entregar agua entre las 2 de la tarde y las 6 de la tarde aproximadamente, y eso significa que la escuela básica en horario tarde no puede funcionar. Mira, la verdad es que el escenario es súper crítico y cuando uno habla del tema ambiental como si fuese algo etéreo o simplemente, digamos, algo bien... O un futuro posible. Exacto. Claro. Uno se da cuenta que no. Se da cuenta que efectivamente hoy día el problema está instalado y que tiene rostro y que tiene historia, digamos. Sí, vamos a tomar contacto, de hecho, con Nicolás Quirós. Él es director de la Escuela Básica Fernando García. Ahí lo vemos, Nicolás. Gracias por este contacto y cuéntanos, ¿tú tomaste la decisión de suspender las clases porque no tenían agua? ¿Es primera vez que les pasa? ¿Les había pasado antes? Buenos días. Hola, muy buenos días. Gracias por la invitación. Bueno, claro, acá aclarar nuestra realidad que está ocurriendo hoy en día en Hierro Viejo, donde el 12 de noviembre la Cooperativa de Agua Potable Rural de Hierro Viejo nos notifica que se va a cortar el agua de 2 a 6 de la tarde. Por lo tanto, ningún espacio público puede funcionar sin agua, y sobre todo con estudiantes. Entonces, lo que tuvimos que hacer es cambiar de clases presenciales a clases remotas, porque obviamente el contexto lo permite, el contexto pandemia. Durante el año pasado adquirimos chips que permitieron que los estudiantes se puedan conectar en sus casas. Por lo tanto, cambiamos de modalidad, pero lo que perdimos fue la presencialidad de la tarde, y que es fundamental para nosotros y nosotras. Nicolás, la presencialidad. Los consejos de profesores siempre decimos pero el problema que la presencialidad es clave para el aprendizaje. Absolutamente de acuerdo contigo, y fue una discusión durante toda la pandemia, incluso desde Naciones Unidas. Hubo un llamado a retomar las clases presenciales porque por mucha tecnología que haya, digamos, toda la situación telemática no puede reemplazar una serie de atributos del proceso educativo. Pero lo que está en la base es algo mucho más profundo y anterior al tema de las clases. O sea, ¿cuál es la realidad hoy día de Petorca en materia hídrica? Tú hablabas de una suerte como de cooperativa, de donde ustedes se organizan. ¿Cómo está la situación hídrica y cómo sobreviven, digamos, día a día? Bueno, vamos a salir un poco del ámbito educativo, porque me lo estás pidiendo un poco, y acá lo que existe en Petorca, existe gestión comunitaria de las aguas, y eso es importante de recalcar. Están los comités de agua potable rural, las cooperativas de agua potable rural, que históricamente han gestionado el agua, ya la dividen, la gestionan, hay cuotas, ¿no es cierto?, se paga, y como 5.000 personas aproximadamente en Petorca, 5.000 habitantes se abastecen de agua potable rural, de estos comités y de estas cooperativas. Por parte de la municipalidad también, esa es la única municipalidad en Chile hasta ahora que tiene una oficina de asunto hídrico. También hay gestión de las aguas desde la municipalidad. Pero acá hay un tema
de base una problemática mayor que tiene que ver con un tema estructural, que es el modelo económico instalado en Petorca hace muchos años y que es un modelo extractivista. Es un modelo que por la agroindustria, ¿no es cierto?, se han ido secando las napas subterráneas, los pozos, y finalmente hay un sobreagotamiento de la cuenca. Y eso ha llevado a que suceda esto en la localidad de Hierro Viejo, que se corte el agua, por ejemplo, de 2 a 6 de la tarde, todos los días, y en la noche también hay cortes, de 10 a 5 de la mañana, de 10 de la noche a 5 de la mañana. O sea, tenemos una localidad y tenemos algo que están viviendo nuestros estudiantes, que están viviendo la crisis, ¿no es cierto?, de no tener agua en sus hogares por largas horas, ¿no es cierto?, durante el día. ¿Por qué se han secado esas napas subterráneas? Perdona, Michelle. No, dime. ¿Cuál es el motivo? ¿Tienes alguna explicación? Porque, bueno, me imagino que tiene que ver con el cambio climático. Hay un sobreconsumo del agua a partir de la agroindustria. Hay pozos, ¿no es cierto? Hay un acaparamiento del agua que bien lo conocemos y hay una legislación que lo permite. O sea, hay una constitución política del año 1980, un código de agua del año 1981 que permite la privatización del agua. Lo que pasa y permite que el derecho al agua se vulnere constantemente y a partir de eso también surjan estos problemas colaterales que tienen que ver con la educación. Ahora, hemos tomado gestiones, o sea, igual pudimos solucionar el tema de generar las condiciones para el aprendizaje, sobre todo para el próximo año. Compramos estanques de los que se están viendo ahí para poder tener el servicio educativo durante la jornada de la tarde. Eso lo gestionamos con el Departamento de Educación, con la municipalidad, con la escuela, para no suspender el próximo año las clases presenciales, ¿ya? Porque el próximo año se viene presencialidad según las orientaciones del Ministerio. Yo no sé si, Nicolás, perdón, yo sé que va a ir la Michelle, pero quiero hacer el punto para no normalizar esta situación. O sea, es de lo más grave, de lo más subdesarrollado, de lo más brutal, de lo más todo, que haya un colegio que no pueda abrir sus puertas porque no tiene acceso al agua en el Chile del 2022. O sea, oye, pero ¿en qué país estamos viviendo? Y usted me va a decir, bueno, es un colegio. No, pero es un colegio y dentro de un colegio hay un alumno. Y basta un alumno que no pueda acceder a educación integral, porque eso es lo que está diciendo Nicolás, que en el fondo la presencialidad completa el proceso educativo. Las clases telemáticas es un aspecto. Porque no se puede tener acceso a algo vital como el agua. ¿Por qué? Porque se ha drenado toda la napa subterránea. Hay una gran responsabilidad ahí de la agroindustria, especialmente de la industria de la palta, que sabemos que son verdaderas bombas succionadoras de agua. Entonces, no es nuevo. Entonces, ¿qué pasa? Que en Chile volvemos sobre lo mismo y volvemos sobre lo mismo y volvemos sobre lo mismo y terminamos normalizando la situación. Entonces, lo que yo no quiero que pase, Nicolás, es que, digamos, Petorca, no tiene agua, obvio. Y como que nos parece muy normal, como que, bueno, es obvio que Petorca no tiene agua. Es como la ciudad símbolo sin agua. Es muy grave lo que está pasando. Sí, es un atentado contra la dignidad de partida de los propios alumnos que no tienen derecho a la educación, no tienen derecho al agua. Y lamentablemente es una situación, mira, que va mucho más allá. Yo sé que también hay otras escuelas rurales que tampoco tienen acceso al agua. Lo que pasa es que afortunadamente esto se hace noticia y me parece súper bien que sea noticioso, porque no puede seguir pasando. Más de 2 millones de personas no tienen acceso al agua en la región metropolitana. Más de 2 millones de personas. O sea, uno piensa esto, pero ¿cómo? ¿En la capital de Chile no hay acceso al agua? Entonces eso no puede ser. ¿Qué pasa en Petorca? ¿Qué pasa en la región de Valparaíso? Esa es una zona donde sabemos que está replantado por paltos. Los paltos sabemos que es una de las frutas que más consume agua. Se extrae el agua de los pozos, de las napas subterráneas. Cada vez se hacen pozos más profundos porque ya en las primeras capas de la tierra no es capaz de obtener agua. Mis papás viven en un sector muy cercano a Petorca y hace años atrás ellos tenían acceso también al agua. ¿En qué parte? En Ocoa. Ya, que queda cerquita. Que queda cerquita, ¿no es cierto? Ocoa. Y tenían, por ejemplo, acceso al agua, les llegaba 3 horas agua, porque ahí hay que comprar el agua, no tienen derecho al agua si tú no pagas por el derecho al agua, de partida. Entonces, eran 3 horas, me acuerdo. Ahora están en 15 minutos a la semana.
15 minutos a la semana para poder regar. Mi papá afortunadamente no tienen plantaciones, tienen unos árboles, qué sé yo, antes 15 tenía... minutos para riego y consumo doméstico. No, el consumo doméstico va aparte. Ah, va aparte, que está Va aparte, garantizado. está garantizado. Pero, a la semana. pero ¿qué pasa? Que todos quienes tienen plantaciones ahí no van a poder seguir trabajando, van a tener que optar por otra forma de vida. Entonces, esto es dramático, o sea, y esto ocurre cada vez más en la zona central de nuestro país. Lo vimos como ocurrió en la región de Coquimbo y esto va avanzando, o sea, esto que el desierto que antes nosotros decíamos, en algún momento la región de Atacama va a ser como Santiago, ¿no es cierto?, va a comenzar a avanzar. Y esto está ocurriendo ahora, no está ocurriendo el 2050, está ocurriendo el 2020, el 2022. Entonces, lamentablemente, si nosotros no hacemos algo hoy, va a ser, esta noticia la vamos a ir viendo cada vez más seguido, más continuo, y nuestros niños tienen que tener derecho a la educación. No, es tremendo el panorama que se pinta para adelante. Duque también está alegando ahí. Absolutamente de acuerdo. Y nosotros, Nicolás, espéranos un minutito, sí. porque tenemos una nota que refleja esto, cómo algunas zonas de Chile se están secando en esta situación dramática que tú nos cuentas hoy. Vamos a ver la nota y seguimos conversando contigo. Crisis climática. Da pena, sí, un Caleu que uno conoció tan lindo y esté tan triste ahora secándose. A esto hay que ponerle coto porque si no se va a destruir, igual que como se ha hecho en otras partes, el Cajón del Maipo, la Laguna Culeo y otros temas que se explota, entonces, y no da para más. El cambio climático llegó para quedarse. Es una situación que debemos enfrentar, ya no es esto proyectado para el 2080, 2120, es hoy. Y es hoy cuando todos tenemos que ser responsables con esto. El uso eficiente de la energía, el uso eficiente del agua. Porque cuando uno ve que en la casa no tenía agua para lavarte las manos, o no tenía sencillamente agua para tomar, empecé a tomar conciencia de, chuta, lavé el auto 2 veces y ahora no tengo para tomar agua. Clima extremo. Octubre nos dejó con temperaturas históricas, termómetros que marcaron hasta 33,4 grados en Santiago y que ponen el aviso del inminente efecto del cambio climático en nuestro país, afectando a más de una comuna en la región metropolitana. Una comuna que respira historia es Tiltil. Sus calles guardan los últimos minutos de vida del prócer de la patria Manuel Rodríguez antes de ser asesinado. Este hecho habría ocurrido cerca de un bosque de maitenes a orillas del río Lampa. Pero con el paso de los años, esa misma naturaleza que vio morir al guerrillero hoy sufre los embates del cambio climático y la sequía. Aquí estamos en lo que es estero de Espinalillo y es lo que queda de estero que ya no hay agua, no corre agua. Y era el lugar donde veníamos a bañarnos cuando niños, un lugar lleno de helechos, de canelo. Todo eso se ha ido terminando por la falta de agua. Lucy Campos tiene 74 años y es vecina de Caleu, un poblado perteneciente a la comuna de Tiltil. Es una fiel testigo de cómo el cambio climático ha modificado el lugar por donde años ha vivido ella y su familia. Nací en el año 47 acá en Caleu. Siempre estuve presente, los veranos los pasaba acá. Era más fresco con tanto árbol que había. Era más fresco, ahora no, el calor ha aumentado mucho, mucho. Así que es una diferencia grande. Lucy rememora esos días de verano cuando en este mismo lugar corría agua y hoy es solo tierra seca por la sequía. Era un lugar muy lindo, muy lindo. Yo me acuerdo que nos poníamos a jugar con los pirigüines y era un lugar que uno lo pasaba muy bien. Y veníamos todas las tardes después del almuerzo, partíamos hacia este lugar cuando era chica.
Con solo recorrer el sitio donde vivió tantos momentos de infancia, Lucy comienza a reconocer la vegetación que abundaba en el lugar y que hoy corre peligro de desaparecer por la falta de agua. Este es un peumo, ya está seco. Son de raíces muy largas, pero ya no debe haber agua en sus napas. ¿Usted cómo se da cuenta que está seco? Se nota la falta de hojas. El peumo es de hoja perenne y es muy, muy verde. Yo que estos peumos son de antes que naciera mi abuela. Mi abuela nació en el 1900. Figúrese aquí, ella nació en este rincón. Entonces, para uno significa parte de la familia. Entonces, cuando lo ve así, ¿qué Da pena, da pena. Mucha pena ver los árboles tan antiguos secándose. Sí, eso es triste. La sequía es un fenómeno que ha impactado enormemente al centro y el centro-sur del país. En ese contexto, efectivamente, la sequía es uno de los mayores problemas que estamos experimentando, que asociado a los efectos del cambio climático se ha ido haciendo mucho más notorio, ¿cierto?, los impactos que ha ido produciendo en el territorio. Así como Lucy, los habitantes de Tiltil ven con preocupación cómo día a día los verdes parajes que alguna vez conocieron se han ido secando y con ello también la falta de agua que incluso ha afectado profundamente a muchos de los vecinos. Hay lugares que quedan a exclusividad, necesidad del camión aljibe de que llegue. Si el camión aljibe tiene un problema mecánico, si se ocurre un retraso en la faena, las familias quedan sin agua. Algunos casos quedan con un par de horas de agua en verano, donde la sequía se vuelve mucho más dramática en nuestro territorio. Luis Valenzuela asumió como alcalde de Tiltil en junio de este año, tomando el desafío de administrar una comuna que lucha contra el cambio climático y la sequía que los viene afectando hace más de 10 años. Hoy día el tema de la sequía es bastante complejo en nuestro territorio. Hoy día los pozos, las napas de agua, de captación de agua están muy bajas. Lugares que antes el agua salía a 6 metros, hoy día está saliendo a 80 metros en las napas subterráneas. Ahí ya la abrí, la tengo abierta, agua fría y agua caliente y no sale. A solo 60 kilómetros de Santiago está el poblado de Rungue, en Tiltil. Así vivieron los vecinos el verano recién pasado, con racionamiento por la escasez y protestando para crear conciencia sobre la situación que estaban viviendo. Solo tenían 2 horas de agua al día y han tenido que modificar la forma en la que usan este recurso tan preciado. Bueno, nosotros, como tenemos este problema del agua, los chiquillos hemos tenido que ir enseñándolo y nosotros también aprender, porque tampoco lo sabíamos, cortar el agua, dar el agua donde necesitáis, te ducháis, la cortáis, te enjabonáis, volví a dar el agua. Y afortunadamente los chicos también aprendiendo de a poco, y uno también, pues si uno tiene que estar adaptando las cosas. Claudio Hernández vive en Rungue y además es miembro de la directiva del agua potable rural. Pese a la escasez de agua, junto a sus vecinos, decidieron hermosear la plaza en la que juegan sus hijos, pero que por la sequía era solo tierra seca. Esta plaza se riega casi en su gran mayoría por agua reciclada. Se recupera agua de la lavadora, otros vecinos recuperan de otra forma. No son grandes árboles ni grandes forestaciones, pero tenemos algún lugar donde los niños más adelante van a poner un arbolito y es toda agua reciclada. Poner pasto acá, por el consumo que va a tener, es imposible. Son árboles endémicos de la zona, son un bosque esclerófilo, como lo llaman, que el bosque esclerófilo es típico de esta zona, que son árboles que ocupan muy poca agua. Los vecinos han ideado diferentes formas de rescatar y volver a ocupar hasta la última gota que se pueda. Es por esto que el agua de la lavadora es almacenada y reutilizada para regar las plantas de la plaza y las de su propio hogar. Esto es el bin, el depósito que tenemos para el agua de la lavadora, que en vez de botarla, se va almacenando en este bin. Este bin son 1000 litros. O sea, te alcanza una lavadora, bota entre 80 y 100 litros, como decía, por cada lavado más o menos. Entonces se puede lavar 10, 12 veces
y almacenamos acá. Esta bombita periférica es la que chupa del bin donde tenemos el agua reciclada y esta la expulsa hacia afuera por esta manguerita y mantenemos regados los arbolitos de la plaza. Ya. Vamos a tirarle un poco, ¿no? Cosa que llegue afuera, ¿no? Ya está tirando. ¿Está tirando ahí? Uso consciente de la poca agua que tienen y que los ha llevado a decidir algo tan básico como el tipo de plantas que tienen en su jardín. Nosotros plantamos estos helechos que son rastreras, que son parecidas a los que para las dunas, que ocupan solamente humedad para crecer. Entonces, la idea es que empiece a crecer acá y tener unas zonas más verdes. Por eso le ponemos unas botitas con un sistema de goteo que las vamos llenando con la misma agua del reciclaje. Se deja ahí, empieza a gotear y se mantiene la humedad ahí. Un nuevo sistema de vida que no tiene nada que ver con los recuerdos que Claudio tiene de su niñez en Rungue. La lluvia era, pero como en el sur, que tú salís, pero te empapáis de agua. Aquí en el verano habían pozas que quedaban, agua, habían peces, tú ibas a pescar, habían grandes totorales. Por lo menos para nosotros era idílico, decirlo de alguna forma. Era una niñez que yo creo que cualquiera, por lo menos, si es que estuvo aquí en sueños, se acuerda y le trae nostalgia. Entonces se ha ido perdiendo con el tema, desgraciadamente, con el tema del agua. Nosotros, yo me acuerdo, era pequeño, nosotros salíamos al sol, digamos, y tú con polera, no te quemaba y ahora tú salías al sol y con la resequedad, con la humedad, ya no hay humedad, pues una calor seca que te llega a quemar. Y aquí han ido subiendo los grados de temperatura. Por ejemplo, en Santiago puedes tener 30 grados y aquí, pues, está bien perfecto la altura, puedes tener 34, 36. Una realidad que impacta, más aún si pensamos en lo cerca que los efectos de la sequía están de la ciudad de Santiago. El desierto viene avanzando, desgraciadamente nos va a empezar a afectar a todos. Si tú ves cuando yo voy a Santiago y veo que tiran agua, esos grandes jardines, tremendos jardines, y riegan y lavan los autos con un montón de agua. Y yo digo, pucha, la gente todavía no siente la necesidad, todavía no tienen ese conocimiento de que está aquí. Si el calentamiento global y la sequía ya llegó, no es un invento, no es algo que va a pasar. Si no nos ponemos todos a trabajar en tratar de racionar, de mantener los recursos que tenemos, quién sabe cómo va a llegar más adelante. Si no se logra revertir este fenómeno en el corto y mediano plazo, que es lo que se espera en realidad, porque son fenómenos climáticos que debieran tender a desaparecer en el tiempo, pero de no ser así, asociados a los eventos climáticos extremos, vamos a tener que, de alguna manera, aprender a convivir con esto. Este fenómeno de mega sequía que hemos vivido en los últimos años, en realidad debemos tomarlo como sociedad como un sistema de alerta que nos está indicando cuáles son los futuros problemas con los cuales debiéramos o para los cuales debiéramos prepararnos. Pero además del drama que viven por la sequía y el cambio climático, hay un factor humano que los preocupa y que es la venta de terrenos en sectores protegidos que ayudan a la tierra y a las napas subterráneas. Aquí estamos en el llano de Caleu, en la comuna de Tiltil. Justamente se trata de un loteo que se subdividió antes del año 1997, que se podía subdividir hasta 0,5 hectáreas, ¿ya? Y se loteó, hay 230 sitios, 230 terrenos de aproximadamente media hectárea. El tema es que aquí no se puede construir nada por tratarse de una zona de preservación ecológica. Este camino justamente se hace, esta parte del camino se hace como ya está intervenido y no se puede hacer nada. Por el lado del agua, aquí no hay agua, aquí no hay agua. En la cuenca de aquí de Tiltil está todo ya asignado y está reservado solo para uso de consumo humano. O sea, si una persona quisiera comprar, ¿no tiene derecho a agua? No tiene derecho a agua y no puede construir tampoco.
no puede construir nada. Los cimientos de una vivienda en construcción en medio de un bosque protegido de especies nativas que son un tremendo aporte para el ecosistema de la región metropolitana, un pulmón verde al que se amenaza con ser destruido. Por parte del municipio no van a obtener nunca los permisos de edificación, no pueden crear caminos, no pueden talar el bosque nativo, no existen los derechos de agua para estas propiedades, no existe la factibilidad de energía para estas propiedades. Por lo tanto, hacer un llamado también a aquellas personas que ven una oportunidad de comprar. Lo único que podrían desarrollar en ese territorio son actividades educativas, actividades económicas o actividades de preservación. Hoy Tiltil, mal definido como zona de sacrificio, se levanta para enfrentar los distintos factores que se juntan en el lugar. El cambio climático, que con su sequía amenaza la vida de sus habitantes, y el factor humano, que acecha con las empresas y sus desperdicios que se van a instalar en el sector, los que incluso podrían llegar hasta Santiago. La empresa Ciclo del proyecto Sigrid es básicamente un nuevo relleno, pero de residuos de alta peligrosidad. Este relleno estaría ubicado a 3,5 kilómetros de la localidad de Rungue, muy cercano a la vivienda y en una zona de quebradas que coloca en riesgo también los acuíferos, los pocos acuíferos que nos quedan, colocando en riesgo la contaminación. Hay estudios del Colegio de Médicos que establece que si se llegase a contaminar esta pluma, la pluma de contaminación llegaría hasta el sector de Pudahuel y más allá. No estamos en contra del desarrollo, no estamos en contra del progreso y la industria, pero sí estamos en contra de aquella industria que es nociva y que pone en riesgo la calidad de vida y el medio ambiente en nuestro entorno. Según ellos, acá en ese sector no había agua. No hay quebradas ni napas. Pero yo te puedo decir que sí hay agua. Yo he vivido toda mi vida aquí, pero yo sé que en esos cerros sí hay agua, hay vertientes. Imagínate si Dios lo quisiera lloviera, una lluvia buena. Eso se estuviera roto. Eso va a caer al tranque, el tranque se va a Tiltil, Tiltil se va a Lampa, de Lampa se va a Santiago. No nos va a afectar solo a nosotros y son productos peligrosos. Como decía, arsénico, plomo. Eso tú no lo vas a sentir hasta 20, 30 años después, cuando ya tengáis los niños, nosotros ya con las secuelas ya, pero no tenéis nada que hacer. Un territorio en resistencia, como los habitantes de Tiltil prefieren que su comuna sea reconocida, donde seguirán luchando por vivir en un lugar que supere los embates de la acción del hombre y del despiadado cambio climático y la sequía, que los ha obligado a tomar conciencia y cuidar hasta la última gota de agua. Crisis climática. Bien, la verdad es que la nota es súper gráfica respecto de la situación de una localidad que queda solamente 60 kilómetros de Santiago, ¿eh? No estamos hablando de en medio del desierto. Me parece que, insisto, no hay que normalizar esto está por fuera de cualquier cosa de lo esperable y hay que en momentos de campaña política, digamos, la idea no es politizar el tema, pero este es un ítem que no podemos obviar, creo yo. No, lo que decía la Michelle, Nicolás, es que ¿cuántas personas viven en la región metropolitana sin acceso al agua? Aproximadamente 2 millones de personas. Se hablaba antes de 1,5 millones y ahora se está hablando de una cifra cercana a los 2 millones. Y esto solo va a empeorar. Nicolás, tú nos decías que, bueno, y lo comentábamos acá, que efectivamente esa zona es una zona donde se producen muchas paltas, ¿cierto? Muchos paltos que requieren de muchísima agua. Ahí hay que reestudiar el tema, porque efectivamente cuando los sectores son monocultivos, ¿cierto? Tengo entendido sí, yo. Tal cual. Y en este caso requieren de mucha agua, obviamente va a afectar a la comunidad en el corto plazo, ¿no? Sí. Bueno, ustedes mismos lo han dicho, o sea, ya identifican el problema, incluso también buscando las soluciones, nos hemos organizado también acá, los habitantes también tienen propuestas para poder gestionar de mejor forma el bien común tan preciado que es el agua. También mencionar que la semana pasada vino la Comisión de Medio Ambiente de la Convención Constitucional a sesionar a Petorca, entonces también ahí pudimos plantearle ciertos temas, porque finalmente eso va a quedar redactado en la Constitución. Claro. Y lo que señalamos nosotros es que el agua tiene que ser un bien común inapropiable, no puede haber propiedad
sobre el agua, que es un bien indispensable para la vida, indispensable para el desarrollo de la educación, de la salud, de vivir en un hogar, ¿no es cierto?, dignamente, del buen vivir. Eso es indispensable, el agua, es un bien común transversal. Ahora, pero espera, para terminar, y la otra que también planteamos que tienen que existir prioridades de uso. O sea, y primera prioridad de uso es el consumo humano. Lógico. ¿Ya? Que eso tiene que establecer en una legislación, ¿no es cierto?, como una constitución. Después, otra prioridad de uso son indispensables el derecho de la naturaleza, recuperar los ecosistemas. Y para eso existe la forma de poder restablecer los ecosistemas. Puede ser posible que en Petorca nuevamente tengamos ríos, eso es posible, depende de la gestión que hagamos, ¿no es cierto?, de este bien común tan preciado. No, uno tiene que mirar un poco cómo se divide la torta de consumo de agua en el país para no entrar en imprecisiones. Y efectivamente aquí la mayor cantidad de agua se va en la industria, digamos, de la agricultura. La gran agricultura es la que más consume agua, luego viene la minería y el consumo hogar es muy menor, ¿no?, respecto de los volúmenes de agua. Este es un efecto sin duda, que tiene que ver con el proceso de privatización del agua a principios, digamos, de la década del 80. Ahora, uno está funcionando con un código de aguas de 1981. Ustedes me pueden decir, porque aquí no hay que ser abogado, ni especialista, ni haber leído mucho, sino una cosa, nuevamente, el sentido común que debería operar en cualquier programa de televisión y en cualquier espacio de discusión política y pública. Que la realidad hídrica del mundo, ni siquiera voy a decir del país, obviamente del país, pero del mundo, es igual en 1981 que el año 2021. Y nosotros seguimos operando bajo la misma dinámica o lógica. No sé, a lo mejor el año 81 había otras variables hídricas, no tengo idea, tenía un año. Por supuesto que habían otras variables hídricas. Pero hoy día el desafío, y de hace mucho rato, ¿sí? Lo que pasa es que Petorca es un símbolo, pero uno puede recorrer una serie de otras localidades del centro norte y del centro y se va a encontrar con el mismo panorama. Entonces, cuesta entender por qué en Chile nos cuesta tanto reaccionar. Sí, Nicolás. Nicolás. Sí, es que me gusta. Bueno, queremos escuchar tu gustaría... reflexión también, pero hacerte una pregunta. Esto de que la escuela ha tenido que cerrar por falta de agua, ¿les ha ocurrido una sola vez o les ha ocurrido más veces? Bueno, hace años atrás yo no estaba en este colegio, pero sucedió algunos días, pero no fue tan dramático como lo de ahora, porque se extendió por mucho tiempo. Pero también señalarles que lo que nos preocupa ahora son nuestros estudiantes. Y también recalcar, ¿no es cierto?, y poner en valor el trabajo de los docentes, de los asistentes de la educación, auxiliares, que han tenido que adaptarse a una pandemia y también se han tenido que adaptar a una escasez hídrica. Porque yo lo que valoro acá es que el servicio educativo, ¿no es cierto?, se ha dado de igual forma, porque en la mañana hay clases presenciales y también se atienden las necesidades de los estudiantes del segundo ciclo, que ya en la jornada de la tarde se atienden en la mañana. Entonces, pero también con más clases virtuales, entonces perdemos la presencialidad. Pero eso también poner en valor el trabajo que hacen los docentes, auxiliares, asistentes de la educación, por el bien de los niños, porque al final la escuela es un espacio protector, no hay que olvidar de eso. Es un espacio donde los estudiantes vienen no solamente a aprender materia, contenido, habilidades, sino que también vienen a compartir. Y fue muy triste, decirle a los estudiantes que en la tarde íbamos a cambiar a clases virtuales porque tenemos una emergencia hídrica. Esperemos que el próximo año podamos atender de buena forma la emergencia, en eso estamos trabajando, gestionando eso, pero efectivamente no hay que normalizar, como dicen ustedes, y hay un problema de fondo. Hay un problema de fondo que tenemos que solucionar y se soluciona con un Estado garante de derechos, que hoy en día vemos que no tenemos. Tenemos un Estado ausente en este sentido. Nos quedamos con tu reflexión, Nicolás, que importante también lo que dices tú de las clases presenciales, cuando nos cuestionamos a propósito de la pandemia, si es o no, digamos, recomendable que los niños vuelvan a la escuela y a los colegios. La respuesta es por supuesto que sí, y tenemos que tratar de avanzar en normas sanitarias, pero que involucren las clases presenciales. Yo tengo 4 hijos y no es lo mismo que vayan o que no vayan al colegio. Tengo un hijo que está en segundo año de universidad, no ha ido nunca a la universidad, a propósito de la pandemia. Pero bueno, nos quedamos con tu reflexión también respecto de los derechos de agua, Nicolás, y cualquier cosa seguimos en contacto. Ojalá que puedan volver a clases muy pronto por toda esa comunidad de niños. Un besito para ti.